Buenas, hoy vamos a hablarles sobre el capítulo 5 que se titula La ética en la poesía del Antiguo Testamento. En el libro comienza con esta pregunta: ¿es posible dar enseñanzas éticas o morales por medio de la poesía? Y la respuesta es sí, sí se puede. En el Antiguo Testamento hay mucha poesía y es la literatura más antigua que hay. Aquí redactan ejemplos de libros poéticos y en uno de estos mencionan el libro de Job. En este libro podemos ver la reacción de Job tras ver cómo se le iba todo lo que tenía y cómo con sabiduría fue afrontándolo con la mano de Dios. Podemos ver que en Job, en el capítulo 31, él logró alcanzar un nivel más elevado de la moral que en todo el Antiguo Testamento. Y ahora les voy a enumerar las normas que fueron más avanzadas que las de los 10 mandamientos que están en este capítulo. Vivir sin lujuria. Job logró vivir sin lujuria y pudo llegar a un nivel alto de madurez como para poderse controlar mentalmente con pensamientos y pasiones sexuales. Segundo, decir la verdad. Job afirma que ha obedecido y ha dicho la verdad en dar testimonio ante los tribunales y en relaciones del día a día. Número 3. Job demostró ser benevolente con los esclavos. 4. Job declara que ha estado libre de codicia. 5. Job confiesa que no ha hecho idolatría y tuvo su mirada solo en Dios. 6. Job expuso que no ha tenido espíritu de venganza. Esto era difícil de lograr ya que la venganza es muy común en este mundo, pero con la ayuda de Dios lo pudo lograr. Al final de todo lo que le pasó a Job, Dios volvió a bendecirlo con riquezas y esto nos da una lección. Como dice el libro, podemos vivir una vida moral en medio de todos los que siguen otras normas. Los Salmos, el carácter del hombre. El libro de los Salmos contiene poesías que se utilizaban como himnos en la adoración de Dios. Este libro tiene muchas enseñanzas religiosas en relación con Dios y el prójimo. La naturaleza de Dios. Dios es creador. Como podemos ver en el Salmos 19.1, el salmista afirma que los cielos y la tierra dan testimonio de la grandeza de Dios y de su poder infinito en la creación. Esto nos quiere decir que donde sea que estemos podemos ver y sentir a Dios. Dios cuida su creación. En los versículos 65, 9 y 10 y 8, 4 a 6 podemos ver cómo Dios nos pone la responsabilidad de cuidar la tierra. También vemos cómo Dios cumple con el rol de sustentador, protector y fuerza mayor que opera en el mundo que Él mismo ha creado. Los salmos relacionados con los seres vivos. El hombre bueno y el hombre malo. En el Salmos 1.1 vemos que el hombre bueno se caracteriza primero en forma negativa. Este versículo quiere decir que para evolucionar a la corrupción, este se divide en 3 pasos. El primero es andar en el camino de los impíos, el segundo, detenerse en el camino de los pecadores y el tercero, sentarse en la silla de los burlones. El autor afirma que el que no da el primer paso es porque es el que tiene una convivencia espiritual con Dios que lo orientan diariamente. El hombre piadoso. En el Salmos 15.1, el salmista hace unas preguntas penetrantes y que supone que para estar en la presencia de Dios hay ciertos requisitos. La respuesta a esas preguntas están en los siguientes versículos, los cuales establecen una gran similitud con los 10 mandamientos y las exigencias que Moisés le dio a su pueblo. Todos tienen que ver con aspectos de la moral. El digno de subir al monte de Jehová. Aquí el autor nos deja entender que para adorar a Dios debemos tener una conducta sin reproches y no tener venganza en nuestro corazón. El hombre necesita arrepentimiento. Varios de los salmos muestran la necesidad del arrepentimiento. El salmista refleja una actitud de dirección y una fe en el Dios Todopoderoso para perdonar los pecados y salvar a uno de una condenación en el Seol. El cristiano ha aceptado a Cristo para recibir el perdón de los pecadores, pero diariamente necesita confesar sus pecados y pedirle perdón a Dios. Salmos de venganza. Estos salmos han presentado problemas morales para la humanidad por cuanto expresan actitudes no cristianas hacia los enemigos y los que se oponen a Dios. Alrededor de esos salmos se hace una pregunta, que es, ¿cómo puede tener una actitud tan horrible no importa lo que haya hecho el enemigo? Hay varias explicaciones que nos ayudan a entender la situación. La primera es que es cierto que habían sufrido mucho a mano de sus enemigos. La segunda, que es por la ausencia de una creencia clara en la vida futura. Y la tercera, que vivían en una época de ojo por ojo y diente por diente. Proverbios, enseñanzas prácticas. El libro de los Proverbios nos da o muestra enseñanzas prácticas con las cuales podemos convivir felizmente.
este libro no trata puntos teológicos, sino más bien problemas comunes de los cuales se nos presentan en el día a día. El primer consejo o enseñanza nos habla acerca de la sabiduría para el vivir bien. El tema principal de Proverbios es la sabiduría, que es la capacidad de asimilar información de manera madura, lo cual lleva a una maduración moral como espiritual. Consejos para la juventud. En el libro de Proverbios se encuentran varios pasajes con consejos especiales para los jóvenes. Uno de estos consejos es la importancia de una base espiritual. Este es importante ya que ayudará a la persona a tomar decisiones correctas, sin dejar de lado el hecho que vivir con una orientación hacia los valores espirituales trae más felicidad y tranquilidad. Otro punto es el comportamiento sexual. Aconseja a los jóvenes evitar mujeres extrañas. Para los casados, Proverbios amonesta acerca de la importancia de la infidelidad hacia el cónyuge y de buscar la satisfacción sexual dentro del matrimonio. El último consejo hacia los jóvenes corresponde a los asuntos económicos. Es aconsejado a tomar ejemplo de la hormiga para trabajar duro mientras el tiempo es bueno. Virtudes personales. El uso de la lengua. El autor amonesta el peligro del mal uso de la lengua. Es evidente que la lengua es un instrumento que nos puede meter en líos, pero la persona tiene que controlar las facultades que permiten actuar la lengua. El último punto es acerca del orgullo y la jactancia. Es muy fácil jactarnos de los logros o lo que esperamos hacer, pero es penoso tener que reconocer los fracasos que nos pasan en el camino. El matrimonio y las relaciones familiares. En muchos de los proverbios tienen que ver con las relaciones entre el matrimonio y la familia. Varios de los proverbios amonestan evitar el lugar de prostitutas para así abolir al adulterio. Otro punto es la importancia de la disciplina. En Proverbios 4, del 1 al 4, se resalta la importancia de la conversación entre padres e hijos, en el cual de las enseñanzas que son importantes para vivir bien. Primero viene la enseñanza, después vienen los castigos por desobediencia y rebeldía. El hijo joven puede resentir la disciplina del padre en el momento de imponerla, pero posteriormente llega a reconocer que era de mucho valor. El último punto a tratar es la esposa ideal. La mujer que describe el autor de Proverbios es muy parecida a la mujer profesional de hoy, que contienen la capacidad de trabajar fuera de casa y a la vez atender sus responsabilidades madre y esposa. Eclesiastés, el valor supremo. Eclesiastés, el protagonista del libro, fue un filósofo laico que buscaba algún significado para la vida. Hace diferentes preguntas para responder estas, tales como ¿por qué vive el hombre? Y ¿hay algo de valor en la vida? Etc. Presenta 3 caminos posibles. El camino de la sabiduría. Dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha frustración, y quien añade conocimiento añade dolor. Este camino es el que puede contestar varias de las preguntas de los seres humanos y producir aflicción al mismo tiempo. El camino del placer. Dice, ven pues, te probaré con el placer y verás lo bueno. Esto refleja que aunque decida darle a su cuerpo todas las indulgencias que quiere tener, todo eso también será vanidad. El camino de las riquezas. Aquí el predicador también concluye que aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu. No había provecho alguno debajo del sol. El predicador explica cómo la gente llega a pensar que la vida no tiene sentido al pensar en las injusticias de esta, pero llega a la conclusión de que teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre. La ética de Cantares. El libro de Cantares tiene un lenguaje bastante franco que puede sorprender a las personas que tienen una orientación conservadora acerca del sexo. Tiene distintas interpretaciones. La primera es la interpretación alegórica. Esta ve en el libro de Cantares una relación entre Cristo y la nación de Israel en la antigüedad, y otros dicen que se refiere a la relación entre Cristo y la iglesia cristiana en la historia de su desarrollo. La segunda es la interpretación apocalíptica. Ve en el libro un tipo de referencia a la relación futura entre Cristo y la iglesia. Al estar presentada en forma figurativa, deja a la persona libertad para ver lo que quiere en el libro. Tercera, interpretación literal.
Esta sugiere que el libro presenta las emociones que experimentan un joven y una dama que están enamorados. Esta es la interpretación más correcta de leer e interpretar el libro, y cabe destacar que el lenguaje no se consideraba inapropiado para los orientales en la época en que fue escrito el libro. En conclusión, estos diferentes libros poéticos nos enseñan normas morales que si seguimos nos pueden llegar a beneficiar. Como todo en la vida es vanidad y el valor de Cristo para nosotros, y cómo debemos permanecerle fiel a Dios en medio de cualquier situación que estemos pasando.